Buenos días, profe. Buen día, Jeffrey. Vamos a iniciar con nuestra clase entonces del día de hoy. Bienvenidos a nuestra clase. Alabado sea Jesucristo. Vamos a empezar con nuestra clase acerca de la distribución de frecuencias de datos agrupados. Este, este tema es muy bonito porque eh, ya que se basa en construir tablas acerca de distintos tipos de frecuencias. No son complicadas. Aquí el tema es que algunos suelen ser muy cuidadosos al venir y observar un grupo de números y otros tienen la facilidad y la habilidad de poder ordenar casi mentalmente a dichos números. Entonces, siempre me pasaba que a los que no les gustan estar efectuando cálculos muy complejos en este tipo de tema de estadística, suelen destacarse más porque se les facilita, tienen la grandísima habilidad de venir y ordenar los datos con facilidad. Lo van a ir notando ustedes porque casi que todos los años me ha pasado ese mismo fenómeno. Les voy a contar que cuando hablamos de una distribución de frecuencias de datos agrupados, la palabra agrupado ya nos hace la injerencia de que vamos a tratar más de 20 números. Eso es a lo que se refiere los datos agrupados. Que vamos a distribuir frecuencias, por supuesto, vamos a distribuir frecuencias, frecuencia acumulada, frecuencia absoluta, relativa, porcentajes y todo este tipo de frecuencias. Pero aquí nos dice que en estadística se le llama distribución de frecuencias a la agrupación de datos en categorías mutuamente excluyentes que indica el número de observaciones en cada categoría. La cantidad de veces que nosotros podamos observar un dato en una muestra será la frecuencia con la que vayamos a basarnos. Por darles un ejemplo, uno muy sencillo. Si yo voy a realizar un estudio sobre 10 personas y 5 de estas personas tengan la edad de 15 años, las otras personas tengan entre 13, 14 y de esa forma, la que tenga mayor frecuencia, pues son los que poseen 15 años, ya que es muy repetitivo el dato que me están indicando. A esto es a lo que se refiere la frecuencia. Ya vamos a ver más adelante los distintos tipos de frecuencias de las que vayamos a estar hablando. El siguiente texto nos dice que las distribuciones de frecuencias son tablas en que se disponen las modalidades, de la variable por filas. En las columnas se dispone el número de ocurrencias por cada valor, porcentajes, etc. La finalidad de las agrupaciones en frecuencia es facilitar la obtención de la información que contienen los datos. Si estamos buscando un intervalo de mayor frecuencia, pues ubicamos solo la mayor cantidad numérica y con eso ya sabemos cuáles son dichos datos que sean muy repetitivos en el estudio que vayamos a estar efectuando. Bueno, prosiguiendo entonces, vamos a ir constituyendo lo que es una tabla de frecuencias. No vayamos a copiar esto, por favor, porque es solo una ejemplificación. Estos números quizá ni siquiera los vayamos a encontrar cuando vayamos a enfocar este estudio estadístico para la creación de estas tablas de frecuencias. Vamos a constituir una clase dependiendo del tipo de ejercicio que vayamos a efectuar. Si vamos a estudiar, pueden ser notas de exámenes, edades de estudiantes, estaturas, entre otros. Si vamos nosotros a ir realizando un estudio, dependiendo, va a depender del tipo de estudio que vayamos a realizar para poder ir colocando los títulos que vayamos a necesitar.
Vamos a ir constituyendo cada una de estas columnas, por supuesto, de poco en poco, ya que vamos a efectuar diversos procedimientos para los mismos. Entonces, eh, vamos a continuar con conceptos muy importantes que necesito que tengamos en cuenta. Las definiciones pueden ser muy extensas, pero como sabemos, al, al referirse a lo que son datos numéricos, muchas veces solo vamos a necesitar de realizar cálculos sencillos y que a través de eso podamos nosotros definir cuál es el procedimiento. Nos hablan de un rango. El rango nos indican que es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Desde aquí nos hace entonces la observación de qué tipo de procedimiento vamos a efectuar. Nos van a interesar centrarnos en un dato máximo y un dato mínimo cuando vayamos a efectuar un estudio estadístico. Dice, por ello, comparte unidades con los datos. Permite obtener, dice, una idea de la dispersión de los datos. Cuanto mayor es el rango, aún más dispersos están los datos. La fórmula que vamos a aplicar para el cálculo de un rango consiste en el siguiente. Al rango lo vamos a representar como R mayúscula y consiste en restar el dato mayor del dato menor de una serie de números. Por aquí lo voy a colocar para que puedan observar. Esta entonces será la fórmula que vamos a aplicar nosotros para poder calcular cuánto es el rango o para, como nos dice la definición, para que nos dé la idea de cuán dispersos se encuentran estos números, qué tanto se aleja un número de otro. Para esto es que vamos a aplicar lo que es el rango. Vamos también a necesitar el cálculo de un intervalo. El intervalo se representará por la letra K. Me dicen que es un conjunto de números reales que se encuentran comprendidos entre dos extremos. Estos dos extremos nos lo va a determinar el rango. Estos extremos A y B son los que nos va a determinar el rango, ya que nos va a indicar de cuántos números es que se vaya a estar componiendo cada uno de los intervalos. La fórmula que vamos a utilizar para ello es la siguiente. El valor de K, donde K me indican que es 1 más 3.3 multiplicados el logaritmo de n. Esto lo vamos a aplicar más adelante cuando ya contemos con el grupo de números donde vayamos a efectuar nuestro estudio estadístico. Vamos entonces a proseguir con lo siguiente. El número de filas para los intervalos. Me dicen que se calculan mediante la relación del rango y el intervalo. Si de rango me han quedado, por decirlo así, 50 unidades y de K, que es el intervalo, me están quedando un valor de 7 u 8 unidades, voy a dividir entonces ese número entre el valor del intervalo. Por mencionarles el ejemplo anterior, 50 divididos 8 y ya de esa forma debo realizar una aproximación. Cabe resaltar que solo en este cálculo vamos a aplicar lo siguiente. Aplicamos siempre, aplicamos aproximación. Siempre vamos a aplicar aproximación no importando el tipo de decimal. En matemática y contabilidad vamos nosotros a realizar la aproximación solo cuando el decimal es 5, 6, 7, 8 y 9. En cambio,
para efectuar este tipo de cálculos si contamos con una unidad, 2, 3 o 4, siempre vamos nosotros a realizar una aproximación. Lo voy a ejemplificar para que lo tengamos muy presente. Siempre vamos a aplicar aproximación. El inconveniente será que la aproximación deberá ser un número impar. Por darles un ejemplo, si quiero aproximar 7.14, si voy a tener que aproximar en este número de filas, la aproximación no me va a quedar en 8, me tendrá que quedar en 9, porque yo debo aproximar al siguiente, pero al siguiente número impar. No sé si me doy a entender con esto. Si nos quedan, por darles otro ejemplo, la cantidad de 6 unidades, 6.20, por ejemplo, tendré que aproximar únicamente a 7. Si me quedan 7.30, yo voy a aproximar no a 8, sino a 9. Si me quedan 5.25, yo voy a aproximar no a 6, sino a 7. Tiene que ser a la siguiente cantidad, pero dicha cantidad tiene que ser un número impar. Entonces, vamos a ver, número impar. Les pregunto si quedó claro esta ejemplificación. Jeffrey, ¿estamos claros? Sí, pero Muy bien. Vamos entonces a pasar a una parte que es la parte mecánica, por así decirlo. Eh, vamos a ejemplificar con el siguiente ejercicio. Me dicen entonces que debo organizar, dicen, una distribución de frecuencias simples con datos agrupados. Cuando me hacen la salvedad de datos agrupados, es que voy a tener que trabajar con más de 20 términos. Los punteos, dice, obtenidos en un examen de estadística por 30 alumnos. Nos están hablando de datos agrupados y nos están hablando de un examen de estadística y nos piden constituir una distribución de frecuencias o una tabla de frecuencias. Estos son los datos que tenemos. Bueno, voy a necesitar que copien los siguientes datos. Así como se encuentran en 6 columnas de 5 filas, así que vamos a copiarlos tal cual están. No sé si se les hace fácil que yo se los dicte para que no tengan que estar viendo a la pantalla. Bueno, voy a dictarles los números eh, con la forma en fila, es decir, les voy a dictar 58, 76, 88, 45, seguidamente la otra. Bueno, iniciemos entonces. Necesito que tengan estos datos. Bueno, empezamos con 58. El siguiente es 76. El siguiente es 88. El siguiente, 45. El siguiente, 58. El último es 76. Segunda fila. Tenemos 48, 60, 78, 58, 75, 82. Tercera fila. 53, 60, 79, 55, 65, 80. Cuarta fila. 57, 72,
82, 50, 60, 78. Y la última fila, 57, 68, 82, 53, 60 y 80. Tenemos entonces ya nuestros 30 términos. Ahora bien, voy a necesitar que para poder constituir la distribución de frecuencias, nos vamos a basar en realizar, en ubicar primero que nada la cantidad más pequeña con la que contemos en este grupo de términos. Entonces, voy a necesitar que para el día de mañana ustedes me presenten una tabla similar a esta con las cantidades ya ordenadas. Vamos a ordenarlas de forma creciente. Solo denme un momentito que me... Perdonen bastante, pero tenía que tomar una llamada. Disculpen. Bueno, les estaba indicando que vamos a iniciar con este grupo de números. Lo que necesito es que los ordenen de forma creciente. Van a ubicar la cantidad más pequeña, que si no estoy mal es 45. Después del 45, la que le sigue, que si no estoy mal es el 48. Si se diera el caso de que les aparezcan 2 o 3 números 48, pues hay que ordenarlos, hay que colocar la cantidad de veces que aparezcan dichos números. Entonces, necesito que por favor me ordenen estos datos. Yo voy a ordenarlos también para que el día de mañana iniciemos con crear nuestra tabla de frecuencias. Voy a necesitar entonces que me realicen una tabla similar a esta, donde ya me muestren los datos ordenados, del dato más pequeño al dato más grande. No sé si tenemos alguna duda. Ninguna. Gracias. Jessica, ¿no tenemos ninguna duda? No, profe. Bueno, correcto. Bueno, gracias. Entonces, nos vamos a quedar aquí. Voy a necesitar que por favor me realicen este ejercicio y el día de mañana vamos a continuar con la creación de dicha tabla. Bueno, que pasen buen día y pues nos vemos el día de mañana. Feliz día. Gracias, profe. Yes, Igualmente. profe. Feliz Profe, día. nos vemos hasta mañana. Hasta mañana, buen día.